Muchas gracias, Yulisa. Nuestro saludo cordial a todos nuestros oyentes, a nuestros compañeros. Quería, de alguna manera, hacer una cronología, refrescar algunas memorias, de sobre todo la gente que nos escucha, de los actores políticos. En el año 2016, en las elecciones que se llevaron a cabo en ese momento, el entonces presidente Danilo Medina, logró la reelección presidencial. Y lo logró en un momento dado en que la historia democrática, política, le ponía en el otro lado de la cancha una posición disminuida, que recientemente superaba aspectos de división y que tuvo, dentro de esos aspectos de división, incluso que crearon una nueva personería jurídica en el caso de su principal partido de oposición. PRM se alimenta de esa división, se queda el PRD, que incluso se convertiría más adelante en un partido aliado al Partido de la Liberación Dominicana, algo histórico si se quiere, o por lo menos muy curioso. Ni hablar de lo que había venido pasando ya años antes con otros partidos políticos, el proceso de absorción que se dio desde el PLDismo sobre el reformismo y sobre otras fuerzas políticas, y el hecho de que en los gobiernos del 2004 en adelante, sobre todo, hemos visto cada corriente de independientes, porque esto no es una moda de ahora, es bueno que se sepa, cada gobierno ha tendido la sábana hacia un lado de la sociedad civil, hacia gente que ha venido de esas zonas y de esas tareas, y ha terminado después integrándose definitivamente a la labor gubernamental. Eso pasó en el 2004, en el 8, en el 12. En el año 2016, Danilo, además de eso, subido sobre éxitos importantes de su primer gobierno, que no hay duda que los tuvo, la creación del 911, entre otros aspectos que parecían ir bien, mantenía una gran parte de la sociedad dominicana pues alineada a su lado, y por eso, entre otras cosas, consiguió una votación así de alta para esos comicios electorales. Ahora, ¿qué pasó de ahí en adelante? Pocos meses después de la realización de ese torneo electoral y de la toma de posesión como presidente reelecto, ya venía produciéndose poco a poco el destape de la situación de Odebrecht. Y con la situación de Odebrecht llegaba a la población dominicana por primera vez en mucho tiempo, por primera vez tal vez desde la lucha por el 4% para la educación, llegaba una causa que no era parida esencialmente desde un partido político de oposición, que no venía desde un juicio de un líder de oposición, sino que en una situación que ocurría a nivel internacional, pero que tocaba fundamentalmente a la República Dominicana, por la presencia que tenía esta empresa, por su entramado con el poder, por todo aquello, se produjo la tormenta perfecta, como la película aquella, y propició un elemento de indignación muy válido, muy legítimo, al que el Partido de la Liberación Dominicana en el poder nunca supo cómo responder. Todas sus respuestas, yo creo que bailaron entre los matices que iban desde yo diría, la típica torpeza de quien, teniendo el poder, no sabe leer las expresiones de la sociedad que le son contrarias, hasta aquellos que a veces en la misma arrogancia de manejar el poder político entienden que todas las crisis son pasajeras, son fáciles de manejar y tarde o temprano simplemente van a callarse. Eso, y del otro extremo, ya cuando se vio el ribete masivo de la reacción, sobre todo a través del fenómeno de Marcha Verde, entonces empezó la teoría de conspiración. La teoría de conspiración de los sectores oscuros, que si los generadores eléctricos, que si USAID, que si la oligarquía dominicana, etcétera, etcétera. A partir de ese momento ocurre algo importante, y es que hay un cambio trascendental en la forma en la que una parte de la sociedad dominicana, esencialmente la clase media urbana, le comienza a fijar como aspecto de importancia a los políticos su posición en relación a la corrupción. La oposición política, los gobiernos del PLD, toda, tenía que hablar de corrupción y de qué prometía en relación a la corrupción. Habían discursos y discursos. En el caso del oficialismo, insisto, creo que hubo una pérdida de la brújula, incluyendo desde una respuesta por ahí histórica del entonces presidente Medina, cuando dijo de esas pocas veces que salió a los medios, ¿cuál corrupción? A los 2 días llegaron desde fuera un par de cadáveres enormes sobre la camilla, ¿verdad? Sobre la morgue de la opinión pública para diseccionar esos cadáveres de corrupción. Y era como una respuesta, ¿no? De cuál corrupción, preguntaba el entonces presidente. Las elecciones del año 2020 no solamente se dan en medio de una situación tan especial como la pandemia, como el COVID-19,
y sobre todo los hechos típicos en el día a día de la política se dan esencialmente con la brújula calibrada del tema de la corrupción. Soy de los que cree, y lo dije antes en su momento, que el candidato oficialista Gonzalo Castillo, uno de los elementos que siempre tuvo en su contra fue la incapacidad de articular un discurso relacionado a ese tema. Recuerdo cuando se hablaba de su programa de gobierno, que creo que solamente mencionaba 4 veces esa palabra. Cuando el programa de gobierno de la oposición, valga lo que valga un programa de gobierno, porque yo soy de los que dice que eso muchas veces es verso. Lo mencionaba unas 170, 180 y tantas veces, creo. No recuerdo si los números me son exactos, pero sí había una disparidad enorme entre la prioridad de uno y la prioridad de otro, al menos de cara a la sociedad. Porque es importante recordar que en ese momento de campaña, donde las promesas, el todo se vale, el promete que algo queda o que a la gente se le olvida, pero es válido el hecho de usted fijarle en la mente unos mensajes. El hecho de que los políticos puedan cumplir lo prometido vale mucho en política. Vale tanto que incluso cuando analizábamos una vez el tema de Donald Trump en Estados Unidos, recuerdo que más allá de que hay cosas de ese estilo que no van a gustar ni no nos gustan y a otros le gustan menos, pero casi todo el mundo estaba de acuerdo. Bueno, él ha sido un luchador por tratar de cumplir lo prometido en relación a su muro del sur, hacia sus políticas de guerra comercial hacia el gigante chino, su política de aislacionismo en relación a ir pidiéndole a países de la OTAN que sufraguen las operaciones de ese cuerpo, etcétera, etcétera. Pero validábamos el hecho de que siendo lo que es, al menos intentaba prometer lo cumplido. Este gobierno nació con muchas expectativas, pero la más importante, y que no quepa la menor duda, estaba relacionada a las acciones que se debían tomar y se tomarían en relación al flagelo de la corrupción y la impunidad. Tanto así que la decisión de nombrar a quienes están como titulares en la Procuraduría General de la República concitó durante meses la discusión, el debate de si era, si no era, si es fulana, si no lo es. Finalmente es la magistrada Miriam Germán, quien creo que por un tema de edad y de recorrido, bien podría estar intentando dar ese aporte de su biografía, digamos, a la historia nacional, intentando hacer un rol desde esa dependencia con ribetes institucionales y dando un mensaje. Lo mismo pienso de Jenny Berenice Reynoso, que por cierto bien podría ser, atendiendo a lo que decía ahorita el compañero Eduardo Núñez, bien podría ser una de las primeras personas con un historial realmente como persecutora y en este caso en su papel como fiscal del Distrito Nacional, que más adelante podría, pienso, ya ocupar en plenitud esa condición de Procuradora General de la República. Ahora, en lo que evoluciona este caso, en lo que nos daremos cuenta de la sustentación de los expedientes, en lo que nos daremos cuenta del fardo probatorio que se va a presentar, de cuáles son los casos, de cuáles son las acusaciones, los casos en específico que se señalan y qué pueden producir esos casos en la medida en que la investigación siga recogiendo y siga produciendo ese levantamiento, sobre todo preliminar antes de llegar a un juicio de fondo. La sociedad dominicana está vigilante. Una parte de ella, usted dirá que es insaciable, puede serlo. Yo creo que hay partes de la sociedad que muy probablemente no se sienten cómodos ni siquiera con el discurso legalista. Hay gente que, mire señora, hay gente que ni le gusta que uno hable del Estado de Derecho, del respeto a las garantías. Yo me he leído unos boches. En las redes sociales, en Instagram, que se permite, tú sabes, que no tiene límite prácticamente. Me he topado con unas parrafadas. Hasta en todo no me lo tomo personal de nadie. Creo que muchas veces el desprecio no es tanto a uno, que claro, hay gente que nos desprecia, eso no es ningún problema porque esto es democracia, pero más bien es un temor, yo diría, fundamentado en que mucha gente entiende que todo aquel que hace que su discurso sea legalista de alguna manera está acostumbrado a que sea la defensa de lo que ha corrompido nuestra sociedad. Y que conste, yo alguna vez tuve esa misma duda, yo alguna vez tuve ese mismo espíritu, yo alguna vez creí que las soluciones solamente estaban dadas en soluciones sangrientas de revolución y de golpe de Estado. Al final, la única forma de mejorar el organismo humano, ¿saben cuál es? Hacer que funcione bien. No soy médico, pero es tan simple como eso. Lo primero que va a intentar hacer un médico no es extirpar ni sacarle el corazón y sustituirlo por otro, es tratar de que funcione bien el que usted tiene. Es la primera instancia. Los sistemas, por lo tanto, democráticos, suelen funcionar mejor con más democracia. Los sistemas institucionales suelen funcionar mejor con más institucionalidad. La libertad, que yo defiendo en la medida en que puedo y entiendo,
Solo funciona más cuando la defendemos. Ahora bien, este gobierno tiene, como todos los gobiernos, una lucha, y es contra el reloj. Los gobiernos, y ese es un problema de la democracia que se supone debe elevar la calidad de su práctica, yo no diría que el reto es que se logre, es el hecho de que los gobernantes están mirando el calendario. Y me guste a mí o no, los gobernantes piensan mucho en las próximas elecciones. Los gobernantes piensan mucho en el próximo periodo de campaña. Los gobernantes piensan mucho en cómo van esas mediciones, en cómo van esas apreciaciones populares. Y la encuesta, recuerde que se ha convertido prácticamente en el día a día. Lo primero que le lleva, antes la DIAPE le llevaba al presidente un resumen de las informaciones y de qué se dice. Yo creo que de un tiempo para acá, de un par de décadas para acá, lo que se le lleva es cuánto está marcando. Y a veces entramos en esa burbuja de que tengo que tomar decisiones para satisfacer a futuros votantes y no a futuros ciudadanos. Mientras tanto, las expectativas están marcadas, son muy altas. Ya lo decía Eduardo, ya lo ha analizado Susana, son muy altas. Yo estoy siempre seguro que siendo casos que se deben manejar a través de los cánones, de los canales de la legalidad, va a ser difícil que todas esas expectativas sean satisfechas ahora. Yo creo, independientemente de quienes quieren lo imposible, como decía aquella famosa frase de mayo del 68, seamos realistas, pidamos lo imposible. Hay quienes son razonables y quieren como mínimo, ¿saben qué? Que la sentencia sea absolutoria o condenatoria o tenga ambas cosas a la vez, pueda ser fundamentada, razonada y entendible. Y a la gente se le pueda decir, y que me perdone si lo que voy a citar es, para algunos será muy triste, para otros será quizás un refajo populista. Para el dominicano es bueno que se le explique por qué veíamos de manera normal que podían morir niños, porque en un hospital público faltaba oxígeno, no estaba bien la canalización de ese oxígeno, y por qué no estaba bien tener las condiciones adecuadas para operar, mientras por el otro lado veíamos normal la idea de que se les pagara a ciertas empresas, a ciertos suplidores del Estado, a ciertos grupos de poder, cientos y a veces hasta miles de millones de pesos durante un cuatrenio. Yo creo que esa indignación hay que respetarla. Esa es una indignación que no se tiene que ver necesariamente desde el punto de vista legalista, pero hay que entenderla, hay que entender la sociedad a la que hemos decepcionado, a la que, y digo hemos porque formamos parte de alguna manera del aparato político, cultural, y quienes la han decepcionado de hecho, de facto. Bueno, señores, tienen que pagar las consecuencias en algún momento. Yo sé que esto va a producir una serie de consecuencias, y hay gente que está amenazante, y hay gente que le está recordando a los actuales que el poder político es pasajero, pero lo era también para ustedes. Hay gente que está diciendo que por qué estos no, que por qué aquellos sí. Ustedes tuvieron tiempo para aquellos y para otros. Hoy por hoy, en este caso, si tiene sustentación, como otros que están ya desarrollados o que están en los tribunales, a este pueblo hay que presentarle resultados, para que estos resultados, si nos vamos, Francis, sirvan de advertencia a quienes están actualmente en el poder y quienes aspiran a llegar en el futuro, pero también de señalamiento y de separación a quienes, habiendo estado antes, no quieren ser mezclados con lo que robaron porque no lo hicieron. Se tiene que producir también esa separación del trigo y de la mala hierba.